Minutico ya vamos a dar inicio. Buenas noches. Vamos a esperar un minutico y ya damos inicio. Bueno, buenas noches a todos. Ya que, qué pena, si revisaste que el enlace funciona, que a mí no me está dejando em, como registrar, entonces para mirar si está funcionando. Bueno, buenas noches para todos. Sí, Bienvenidos Juan a... David, ya, Sí, ya se lo envía a Jorge y ya lo estamos enviando como es, ¿listo? Gracias. ok, listo, gracias a ti. Bueno, buenas noches para todos. Hoy teníamos, para quienes ya hacían parte pues, del club de lectura, para hoy teníamos una lectura para dar inicio, digamos, a este mes del terror, a octubre, que es el género que, digamos, es el mes al que se le dedica el género de terror. Entonces, bueno, para eso programamos pues una lectura de este género para hoy y para dentro de 15 días les tendré, pues, les tengo también otra lectura. Y para dentro de 20 días, no, para dentro de, sí, para dentro de un mes creo que es, mm, les tengo una sorpresa, pues porque va, la próxima, o sea, la sesión no la que sigue, sino la que sigue de esta, o sea, la que sigue es la del 16 y la que sigue ahí sería el 30, pero esa no se va a hacer el 30 sino que se va a hacer el 29 porque, o sea, se va a hacer el viernes. Tipo, tengo que mirar, creo que es a las 7 porque no es a las 7 o a las 6 más o menos, pero esa va a ser por el canal de la universidad, por el canal de YouTube de la universidad. ¿Por qué? Porque yo invité pues tengo como invitado para esa fecha a alguien que es experto, digamos, en lo que es literatura de terror. Entonces él nos va a hablar sobre ese género precisamente. Entonces es muy bueno para que asistan y no se pierdan pues eso porque a quienes les gusta este género van a conocer de muchos autores, van a conocer de muchas obras, conocer mucho pues con respecto a lo que es el género de terror en la literatura. Y bueno, creo que es un género que en muchos casos no es conocido, pues, o la gente no conoce mucho, digamos, de este género, de pronto de qué autores son buenos, porque pues, no, es algo complejo porque tiene autores muy buenos, no tanto, pero digamos que hay un boom pues con respecto al género terror, pues, pero a veces muy digamos que es más gore, por decirlo así, que es ese que es sangriento, pues,
y las muertes pues horribles y todo esto, pero de terror tienen poco, ¿cierto? Tienen mucho horror, pero poco terror, ¿cierto? El terror se caracteriza es porque genera miedo, ¿cierto? El terror es más como de un intenso miedo, pues es como, ese es como el, como el fin, digamos, del género terror. Entonces, por ejemplo, les comparto, por ejemplo, acá la diferencia entre lo que es terror y horror. Entonces, por ejemplo, el terror es un miedo intenso, mientras que es un sentimiento intenso, no necesariamente miedo, causado por algo espantoso. Es algo espantoso, pues un monstruo, puede ser una muerte horrible, ¿cierto? Que no necesariamente causa miedo, pero sí causa una impresión y un horror de ver un monstruo, digamos, gigante. Por ejemplo, si X historia me habla de unas ratas gigantes, entonces esa rata me genera horror, pero horror es otra cosa, ¿cierto? Bueno, dice Carlos, Lovecraft es muy chévere, sí. Precisamente ese es el autor que yo les tengo para dentro de 15 días, a Lovecraft. Lovecraft yo ya lo había abordado el año pasado, fue como de las primeras lecturas después de Allan Poe, pero pues quería abordar otra vez como a Lovecraft, sabiendo que es este mes que, digamos, Lovecraft es un digno representante, digamos, del género terror, sobre todo lo que es el horror cósmico, ¿cierto? Me disculparán, pues estoy un poco agripado, entonces estoy tomando agua porque estoy medio, bueno, ya listo. Entonces hoy teníamos a este autor que se llama Arthur Machen, ¿cierto? Es uno de los, digamos, de los que influyó mucho Craft. Lovecraft se basó mucho, digamos, en él para crear varios de sus mundos, pero ahorita pues vamos a ver, a ver cómo viene eso, ¿cierto? Entonces de él escogimos la novela El Gran Dios Pan, ¿cierto? No sé si ustedes la leyeron, si sí la leyeron, qué les pareció. Bueno, espero que sí. La idea de este espacio es como precisamente eso, que todos nos interesemos pues como por la lectura, por conocer de la lectura, pero también pues realizar las lecturas de las mismas horas que se proponen, porque si no, no tendría sentido la palabra del nombre del club de lectura, porque si no leemos no hay lectura. Entonces, bueno, si la idea es como que todos las leamos y opinemos al respecto, pues como de, de estas lecturas que vamos haciendo. Bueno, no sé si María Fernanda Chávez, no sé si tú estás de pronto en el club de lectura, en el grupo en WhatsApp, si no, eh, Jorge puede de pronto compartir el enlace o alguien de los que está aquí y hace parte del grupo puede compartir el enlace para para que quienes no están en el grupo en WhatsApp y deseen estar, pues puedan entrar. También lo puedes buscar, que ahí fue que yo lo compartí, el libro total. Es una biblioteca que es virtual, ¿cierto? Es una biblioteca virtual que se llama, así se llama el libro total. Te voy a poner el enlace a a la página como tal. En esa página En esa página encuentras el libro de El Gran Dios Pan y encuentras muchos más libros de todos los géneros para leer. Entonces, bueno, ¿quién era Arthur Machen? Su verdadero nombre, pues,
con el que fue, digamos así, bautizado, era Arthur Llewellyn Jones, ¿cierto? Nació en 1863 y murió en 1947. Es un escritor galés, fue un escritor galés. eh, Su escritura era más que literatura sobrenatural, de terror fantástico. De ahí, digamos que se basaba mucho Lovecraft. Lovecraft era más como el precursor del horror cósmico, pero tiene mucho digamos, muchos tintes o muchas ideas de este autor. Digamos, este autor influyó mucho a Lovecraft como tal. Eh, su, Su padre adoptó el apellido de soltera de su madre, Machen, y por eso es la Arthur Machen, para heredar cierto patrimonio, siendo Jones Machen, y su hijo utilizaría sencillamente el nombre de Arthur Machen. Por eso, digamos, el nombre como tal. El amor de Arthur Machen por la belleza de su tierra galesa de Gwent, con sus frondosos bosques e interminables campiñas, además de sus raíces históricas, célticas, romanas y medievales, constituyeron uno de los epicentros más importantes de la literatura de este autor. A los 11 años, Machen entró en la Hartford Cathedral School, donde recibió una educación clásica que reforzó más su amor por la herencia romana y medieval de su tierra. Pero tras terminar sus estudios básicos, no pudo asistir a la universidad debido a la pobreza familiar. Machen marchó a Londres, donde realizó los exámenes para entrar en la escuela media, pero lo suspendió. A pesar de todo, empezó a mostrar su calidad como joven promesa literaria y publicó en 1881 el poema Eulucinia, tratando el tema de los misterios eulusinos. Poco después de su casamiento, en 1897, recibe una serie de herencias de unos parientes escoceses y muere su padre, dejándole como herencia una considerable suma de dinero. Esto cambió de improviso su vida en los 15 años, permitiendo a Machen dedicar más tiempo a esto. Con respecto a su primer gran éxito, alrededor de 1890, Machen empieza a escribir historias para revistas, muy influidas por Stevenson, en algunas de las cuales utilizaba elementos fantásticos y de la tradición gótica. Esto les llevó a la creación de su primer gran éxito, El Gran Dios Pan, publicado en 1894. Pero ahorita, más allá de esta obra como tal. Los Tres Impostores fue otra novela que fue la siguiente, digamos, de este autor, y fue publicada en 1895. Es una novela corta en la que se incluyen varios relatos cortos a su vez. Esta es una de las obras más conocidas de Machen hasta el día de hoy. Con esta obra, con la obra de El Gran Dios Pan, sucedió algo que pasó también, digamos, con el autor Oscar Wilde. Resulta que el tremendo escándalo que rodeó a Oscar Wilde, no sé si ustedes han leído de pronto a Oscar Wilde o conocen, digamos, de la historia de este autor, Oscar Wilde, que fue muy rechazado, su escritura fue muy rechazada, sobre todo lo que fue el retrato de Dorian Gray, tuvo pues como un impacto por el tema que abordaba y todo eso. Entonces la sociedad victoriana, digamos que lo rechazaba mucho y él tuvo pues como muchos problemas legales y todo eso. Entonces resulta que ese escándalo de Oscar Wilde al año siguiente perjudicó a todos los autores de horror decadente, entre ellos el propio, el propio Machen, que a partir de ese momento
encontró serias dificultades para publicar sus nuevas obras. Debido a esto, a pesar de que durante los siguientes años escribió algunas de sus obras maestras, no se publicaron hasta mucho más tarde. Algunas de estas fueron La colina de los sueños, Hieroglyphics, Un fragmento de vida, la historia El pueblo blanco y los relatos cortos que harían ornamentos de jade. Entonces, con respecto a Hieroglyphics, esta la publica en 1902, donde el Gales da su visión sensual y profunda sobre la naturaleza de la literatura. En ella concluye que la verdadera literatura debe llevarte hasta el éxtasis, un éxtasis equiparable al sexual. Interesante esa forma de ver como la literatura. Y claro, pues dice uno porque digamos, dice el autor de llevarte un placer, de ya equiparable al sexual, porque, o sea, digamos, una buena literatura, no sé ustedes, pero qué opinan, pero por ejemplo, una buena literatura es esa literatura que te mueve, o sea, que te impacta, que te hace sentir muchas cosas, que, que te puede poner a llorar, te puede sacar lágrimas, te puede generar rabias, te puede hacer reír, te puede hacer sentir placer también, ¿por qué no? ¿Cierto? Entonces, y todo eso, como cuando uno lee algo, digamos, mucho, que lo atrapa mucho una lectura, creería que eso es lo que él llama de llevarte hasta el éxtasis, ¿cierto? Bueno, La colina la publica en 1907 y es considerada por muchos, aunque no obtuvo su justo reconocimiento hasta mucho más tarde. Luego sigue El terror, que publicó en 1915, en 1917, y anterior a esta está El gran retorno, que son dos de sus obras más conseguidas. También fue conocido por sus grandes ensayos. Digamos que él trabajó mucho, digamos, como ensayista, y digamos, esto le generó, digamos, mucho salir, digamos, de situaciones que pasó duras, porque pues estas herencias, digamos, lo ayudaron a mantenerse muchos años, pero llegó un momento donde ya la herencia eh, se fue menguando, entonces ya, digamos, se sostuvo por medio de los ensayos. Bueno, dice Carlos Alfonso, si el libro que leemos no nos despierta de un puñetazo en el cráneo, ¿para qué leerlo? Un libro tiene que ser un hacha que rompa el mar de hielo que llevamos dentro. Kafka. Muy bueno. Qué buena frase. Gracias, Carlos. Es como lo que plantea Cortázar, que habla del knockout, aunque Cortázar habla del knockout en cuanto al cuento. Bueno, en 1922 las obras de Machen tienen un amplio, digamos, reviven, digamos, y en ese año se publican tanto Secreta como Fire of Things y nuevas ediciones de su traducción de Las Memorias de Casanova, La Casa de las Almas y La Colina de los Sueños, que se vendieron ampliamente y sus obras encontraron un nuevo público en lectores y editores estadounidenses. Así la empezaron a llegar peticiones de publicación en Estados Unidos. Pero luego, en 1926, se terminó el éxito de sus republicaciones, habiendo sido una gloria efímera y sus ventas cayeron bastante.
A pesar de eso, se republicaron sus obras más primerizas en varias antologías y siguió escribiendo ensayos y artículos para famosas revistas, diarios y contribuciones en contraportadas e introducciones tanto de sus propias obras como de otros autores, pero hizo poca ficción. Recibió, ya después más adelante, recibió en 1932 un reconocimiento literario, siendo incluido en una lista civil que le hacía acreditativo de una pensión de 100 libras. Pero al perder el trabajo de lector de manuscritos, su situación económica volvió a ser relativamente mala. Las dificultades económicas no terminaron del todo hasta el amplio reconocimiento literario que obtuvo en 1943. Durante su 80º aniversario, los principales artífices de este fueron gente de la talla de Max Beerbohm, T.S. Eliot, Bernard Shaw, Walter de la Mare, Algernon Blackwood y John Masefield. El éxito de este reconocimiento hizo que llevase una vida holgada durante sus últimos 5 años de vida. Murió en 1947. Con respecto a su legado, es muy amplio. La obra de Machen ha sido traducida a numerosos idiomas y sus historias han sido reeditadas en antologías incontables veces. Normalmente se le ha comparado con los temas de una serie de obras y autores, como son El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Me imagino que no sé si la han leído, ese año pasado, que ese es de Stevenson, El Drácula de Bram Stoker y con El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Digamos que la obra de él la comparan mucho con estas. A su vez, autores como Wilde, Yeats o Doyle eran admiradores de la obra de Machen. Tuvo mucha popularidad en Estados Unidos y ayudó a desarrollar el concepto de horror pulpo de revistas como Weird Tales e influenció a autores de fantasía como James Branch Campbell, C.A. Smith, Howard Phillips Lovecraft y Robert G. Howard. Por lo que hace autores más modernos, Machen ha influenciado directamente a autores como estos son autores de terror. Todos son autores de género terror. No me escuchan. Sí me están escuchando. Sí, profe. Bueno. Listo. Influenció también a autores modernos del género, más que todo pues, del género terror, como Peter Straub, Graham Joyce, Simon Clark, T.D. Klein y Ramsey Campbell. Este primero y el último lo he escuchado mucho para que quienes gustan de este género lo tengan en cuenta, que son autores muy buenos. Bueno, cualquier cosa me van diciendo. Bueno, entonces, lo que es por Peter Straub, yo se lo voy a escribir para que de pronto quieran o estén de pronto en adquirir de pronto algún libro de ellos. Entonces, se los voy a escribir. Está Peter Straub, Ramsey Campbell. Esos son autores del género terror, que son muy buenos. Pero los otros también son género terror. Lo que es sobre todo T.D. Klein y Mark Samuels. Bueno, pero la influencia de Machen no se ha limitado a autores de terror. Jorge Luis Borges lo reconoció como un gran escritor, además de ser una influencia ineludible para Paul Bowles, Javier Marías y el realismo mágico. En el libro Borges de Aboy Cázares
de Buenos Aires, Borges dice, a Machen los libros le salían muy mal, los escribía a puro estilo. También influenció, por ejemplo, en el cine. Entonces, por ejemplo, él influenció a creo que es Benicio del Toro, que se llama, que hizo el laberinto del fauno. Él se basó, digamos, mucho de esa película del laberinto del fauno, eh, se basó en algo en este autor. Con respecto a Lovecraft, Lovecraft mismo reconoció en su ensayo El horror sobrenatural en la literatura a Machen como uno de los maestros modernos del horror sobrenatural. La influencia que tuvo sobre el escritor de Providence fue sustancial. Las lecturas de Machen que hizo Lovecraft en los años 20 lo alejaron de su estilo de corte dunsaniano para acercarlo definitivamente a sus obras maestras dentro de los mitos de Cthulhu. El uso de Machen de un Londres y Gales contemporáneos, cuyo pasado esconde terribles horrores que son capaces de salir a la superficie, inspirar de forma decisiva a dar forma a la siniestra Nueva Inglaterra de Lovecraft. No sé si han leído de pronto a Lovecraft. El ambiente, digamos, de los escenarios, al escenario, digamos, de las obras de Lovecraft son todas muy, o sea, son oscuras. Por ejemplo, si han leído El horror de Dunwich, La sombra sobre Innsmouth, ¿cierto? Son como escenarios muy, como muy oscuros. Entonces se basan mucho en la obra de May. Dice, cuyo pasado esconde terribles horrores que son capaces de salir a la superficie, inspiraron de una forma decisiva a la siniestra Nueva Inglaterra de Lovecraft. Este saldo su deuda con el Gales, cogiendo nombres y referencias de sus obras como los dioses Nodens o Aklu, y se inspiró en muchas de las ideas de Machen para crear su mundo de Arkham, Innsmouth o Dunwich de los mitos de Cthulhu. Bueno, entonces ahora sí, hablemos del gran Dios Pan. ¿Quién leyó la obra o qué pueden decirme, pues, de los que la hayan leído, qué me pueden decir, cómo les pareció, qué, pues, qué tal les pareció, cómo, pues, de fácil dura, interesante, el desarrollo de pues, de la historia como tal? Ah, bueno, Carlos. Pero los demás, demás que ya han asistido al club, la leyeron. Estoy comentando, sí, no. Bueno, los demás me escuchan. Hola, me están. eh, Sí, profe, bueno, se escucha, claro. bueno, Karen, revisa tu equipo, el audio, porque pues se puede ser de problemas de tu equipo. Bueno, entonces, bueno, no leyeron, no, pero los otros no leyeron. Ah, que revisará de pronto la conexión. Bueno, entonces, eh, ah, sí, ¿vas a hablar, Juan Pablo? Mm, bueno, espera un minutito entonces para que
Le dice así ya. Ah, bueno. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, hablar de esta novela. La novela, pues, es un clásico del género de horror. Fue denunciada en su momento, como les había comentado ahora, eh, fue denunciada en su momento porque, digamos, abordaba mucho temas sobre horror y erotismo. Entonces, pues, en esa época, digamos, eso era un escándalo, y que fue algo que pasó similar con Oscar Wilde, ¿cierto? Entonces, por eso denunciada, pero eso, más que llevar a que se prohibiera, lo que hizo antes fue todo lo contrario. La impulsó, digamos, impulsó las ventas, que incluso llevó a que se sacara una segunda edición, porque impulsó, pues, mucho sus ventas, que es lo que pasa, digamos, o lo que dicen de que lo prohibido es lo que más se quiere, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese sentido pasó con esta obra, que, que lo que hizo fue que el censurarla, pues el tratar de censurarla, o denunciarla y todo eso, lo que hizo fue que impulsara, digamos, sus ventas, que es lo que normalmente pasa cuando, o ha pasado mucho en la historia, cuando tratan de prohibir a un autor, de prohibir una obra. Entonces lo que hace es que genera que genera que antes se impulse más las ventas, ¿cierto? Entonces, bueno, bueno, El Gran Dios Pan fue publicado en 1894 por John Lane, enmarcado en una serie de novelas que formarán parte del creciente movimiento estético de época. Y la historia de Machen, como lo será la obra de Oscar Wilde, sería denunciada por el horror y el erotismo que contienen sus páginas. Y evidentemente eso hizo que se vendiera realmente bien, pasando rápidamente a su segunda edición. Con respecto al horror de Dunwich, eh, utiliza una línea dramática muy parecida, o sea, esta obra, lo que es el horror de Dunwich. Ay, qué pena, ahí se me fue, me faltó la R. Bueno, utiliza una línea dramática muy parecida a la al Dios Pan. El horror de Dunwich es una obra de Lovecraft, ¿cierto? Entonces, digamos que él tiene una línea como muy parecida con esta otra novela. De Ceremonies, la novela de Klein de Ceremonies está parcialmente basada en El Pueblo Blanco, y la novela de Peter Straub, Ghost History, ha sido inspirada por El Gran Dios Pan. Ahí tienen una novela tienen varias novelas como para que vayan apuntando. Entonces, les había dicho El Pueblo Blanco y Ghost History de Peter Straub. Bueno, con respecto a Stephen King, eh, él dice, él ha ganado la reputación de ser, dice Stephen King, de ser un clásico del horror, hasta el punto de que Stephen King lo ha declarado quizás el mejor relato de terror en el idioma inglés. O sea, con respecto a esta novela del Gran Dios Pan. Es Stephen King, para quienes no conocen a Stephen King, es como el autor, digamos, cumbre, digamos, el mayor representante ahorita en la actualidad de terror. Entonces, digamos que este autor hable bien de una obra de esas, pues ya a entender que es muy buena. Bueno, ¿quién era el dios Pan como tal?
Es el símbolo del poder. El dios Pan era como el símbolo del poder de la naturaleza y el paganismo. En la mitología romana se identifica a este dios como un fauno. Un fauno, pues tienen una imagen, ¿cierto? Es como un hombre con cabeza de, pues como con cuernos de chivo y patas, digamos, de chivo, pero con cuerpo de hombre. Pan era también el dios de la fertilidad y de la sexualidad masculina, dotado de una gran potencia y apetito sexual. Se dedicaba a perseguir por los bosques en busca de sus favores a ninfas y muchachas. En muchos aspectos, el dios Pan tiene cierta similitud con Dioniso. Dioniso, para quienes no saben, es también conocido como Baco, el dios del vino. Era el dios de las brisas del amanecer y del atardecer. Vivía en compañía en una gruta de Parnaso llamada Coricia. Se le atribuían dones proféticos y formaba parte del cortejo de Dioniso, puesto que se suponía que seguía a este en sus costumbres. Era cazador, curandero y músico. Hablaba en los bosques y en las selvas, correteando tras las ovejas y espantando a los hombres que penetraban en sus territorios. Portaba en la mano el cayado o bastón de pastor y tocaba la siringa, a la que también se le conoce como flauta de pan. Le agradaban las fuentes y la sombra de los bosques, entre cuya maleza solía esconderse para espiar a las ninfas. Se dice que Pan era especialmente irascible si se le molestaba durante sus fiestas. Los habitantes, los habitantes de Arcadia tenían la creencia de que cuando una persona dormía a la siesta, no se le debía despertar, bajo ningún motivo, ya que de esa forma se interrumpía el sueño del dios Pan. En este caso, Pan se aproxima a la noción de demonium meridianum, demonio del mediodía. Por último, como deidad, Pan representaba a la salvaje. De esta forma, se le atribuía la generación del miedo, de ahí la palabra pánico, que en principio significaba el temor masivo que sufrían manadas y rebaños antes de tronar y la caída de rayos. No sé si, o sea, para los que, bueno, no han leído el libro, eh, ¿qué pasó? Publicidad, no entendí, bueno. Ah, sí, 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 prohibir le genera más publicidad, sí. Eh, en la obra como tal, pasa mucho, digamos, hablan mucho del pánico, digamos, que dicen que genera el levantarse con este Dios, ¿cierto? Eh, bueno, dice, esta divinidad aparece como reflejo de fuerzas naturales desatadas y destructivas, ante las que el hombre debe resguardarse, si no quiere exponerse a la destrucción mental, física o ambas. El terror presente, digamos, en la novela, digamos, una descripción más clara del tipo de terror presente en la novela es que o sea, el dios Pan, debe habitar en el secreto lugar de la vida manifestado en carne humana. En la historia se habla de un experimento, la historia empieza con un experimento que hace un científico, no da pues como claridad sobre qué tipo de experimento, pero hace un experimento con una mujer para demostrar la existencia como tal del dios Pan. La chica es como que la alteran, digamos, no sé si mentalmente o qué, y ella como que mentalmente ve al Dios como tal, y eso hace que altere y ella queda como ida, como boba, ¿cierto? Pero en el transcurso de la historia, digamos, la historia está dividida en 8 capítulos y cada capítulo parece que fuera una historia diferente, pero
al final uno se va dando cuenta, digamos, cómo se van enlazando los personajes y cómo, por ejemplo, la personaje con la que estaban haciendo experimentos, es conocida con diferentes nombres porque resulta que se a medida como del tiempo y todo el que daba con ella estaba loco. Resulta que que daba la impresión de que el dios Pan se hubiera eh, como apoderado, digamos, del cuerpo de ella. De ahí que decía en la frase mm, que él habitaba el secreto lugar de la vida manifestando en carne humana, ¿cierto? Entonces él, por medio de agarraba a otro, entonces todo el que daba con ella, todo el que se relacionaba, terminaba suicidándose, ¿cierto? Terminaban locos, terminaban aterrados, o sea, cuando los los veían con una expresión de terror, de terror y cuando los veían, digamos, ya muertos o cuando veían el cuerpo muerto, se encontraban con una expresión de terror, ¿cierto? Que morían, por ejemplo, hay el caso de uno que cuando terminaban la causa de la muerte, no tenía, o sea, no fue de un golpe ni de una enfermedad, sino que la muerte fue de horror, fue de terror, murió de terror. Entonces, dice este contraste entre la civilización y lo salvaje, aquello que habita dentro de todo ser humano que si nos llega a dominar nos destruye, nos dice Meche. Es la lucha de la protagonista de la novela, esa Helen Vaughan, que es la protagonista, misteriosa y oscura, que va sembrando la muerte y la locura a su paso. Ajá, eso. Sí, era eso, como el miedo enloquecedor, o sea, quien lo veía o lo veía él a través de ella, enloquecía, o sea, moría de miedo, de terror, de pánico, por decirlo así. Evidentemente, en el gran Nietzsche nos advierte contra el peligro de acceder a unos conocimientos arcanos, antiguos, que devuelven al ser humano a sus raíces más bestiales y degradadas. Es el terror, ese es el terror del escritor. El terror que el escritor, digamos, quiere narrar ahí como indicando. Pero bueno, eso era pues como breves rasgos lo que les traía, porque pues la idea era que pues, todos compartieran pues como su opinión, pero pues no, veo que no, pues muy bueno, digamos que para la próxima escuchar pues, sus comentarios, qué les pareció las lecturas, si los autores como tal, cómo escriben, o si conocen de los autores, porque la idea pues del club de lectura es eso, que sea un club y no que sea yo pues como dando una clase, porque realmente esto no es una clase, sino que es un lugar, digamos, donde vamos a compartir sobre la literatura. Entonces es muy bueno como que todos compartamos nuestras opiniones o nuestros conocimientos, porque pues yo no soy el que sé más y muy bueno pues también aprender de ustedes, ¿cierto? Entonces, bueno, para la siguiente sesión sería para octubre 16 y la hora como tal sería esta, Las sombras sobre Innsmouth. Es una novela corta, pero no es muy larga. Eh, yo les voy a compartir el enlace por, por el grupo, igual a sus correos. No sé si ya les compartieron el enlace del grupo de WhatsApp, si no, entonces en un momento ya yo lo busco y se los comparto.
No sé si tienen de pronto alguna opinión, alguna duda, pues, ¿qué les ha parecido? Eh, igual como les digo, pues la idea es como que todos, pues, digamos, participemos y que aportemos, digamos, al como tal. Sí, todos los encuentros son a las 7, pero son sábado cada 15 días. Ah, sí. Bueno, ese es un autor bueno. Gracias por la recomendación, porque creo que de Cortázar, no recuerdo si alguna vez, creo que sí, creo que lo abordé, pero no ese, no recuerdo bien cuál fue la que abordé de él. Y no sé realmente si abordamos o fue un cuento corto más. Pero este es el grupo el enlace del grupo del WhatsApp. No, no, con gusto. Entonces, bueno, entonces para la siguiente tenemos esta obra, La sombra sobre I. Eh, si quiere, pues ingresan a ese enlace que les compartí y, y yo les comparto por ahí el enlace a la novela y igual también se les va a llegar pues, a enviar al correo. Espero se hayan inscrito, hayan llenado el formulario de asistencia, pues que realmente, digamos, es importante que llenen ese formulario porque medio de él, digamos, es que se mantiene este espacio y si, pues, si no hay asistencia, no, digamos que va muriendo el espacio, por decirlo así. Dice Angie. Me pareció un espacio muy agradable, no pude participar ya que no leí el libro debido a que es la primera vez. Bueno, bienvenida entonces al espacio. Eh, sí, ese es Howard Phillips Lovecraft. Bueno, con gusto. Bueno, eso realmente es como lo que les traía para hoy. Gracias a todos por su asistencia y pues espero que quienes es la primera vez vuelvan en 15 días y que se lean esta obra que es muy buena. Es de terror, pues, pero es muy buena. Y para el 29 que estén pendientes de el canal de YouTube de la universidad, que es donde tendremos a un invitado experto en el género de terror, donde nos va a hablar pues de diferentes obras, diferentes autores y todo relacionado, digamos, con la literatura de terror. Bueno, no siendo más, les deseo un feliz fin de semana. Muchas gracias, Marcela. Bueno, para feliz noche, un feliz fin de semana y bueno, y hasta la próxima.